Hola, gracias por permitirme acompañarle en los siguientes minutos en los que vamos a tomar tiempo para revisar las ideas principales de la lección 8, la creación, el Génesis como pilar, parte 1. El versículo para memorizar nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1, 1-4. Cuando hablamos de Génesis, hablamos del origen o principio de algo. Y es que los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para el resto de las enseñanzas de las Escrituras, porque las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen aquí. Comencemos hablando de en el principio. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La filosofía ha tratado de explicar el origen, la existencia del ser. Las primeras preguntas de la filosofía: ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Se responden en esta primera frase de la Biblia: en el principio. ¿Y cuál es la respuesta que la Biblia nos da? Existimos porque Dios nos creó. No llegamos a la existencia por evolución, por casualidad. No estamos acá sin un propósito final, sin una dirección prevista. Hay una razón para que los seres humanos estemos aquí en esta tierra. Y para que en el principio Dios pudiera crear, implica que Dios existía antes de este momento en que se comienza la tierra. Antes de que se creara el tiempo, como lo conocemos nosotros, como lo utilizamos nosotros, Dios ya existía. Así es que lo primero que encontramos al hablar del principio es que Dios existía antes de cualquier otra cosa, de cualquier otro ser. Y los seres que existen llegan a la existencia por el poder creador de Dios. Ahora bien, ¿quién es el agente de la creación? Cuando vamos a la Biblia nuevamente, al versículo del cual partimos, Juan 1, del 1-3, nos dice: en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia claramente nos enseña que Jesús fue el agente de la creación. El versículo que acabamos de leer nos dice que todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas creadas en este mundo entonces tienen su origen en Jesús. Podemos tener entonces la esperanza de que Él, que se encargó de crearnos, de traernos a la existencia, también tiene una solución para nuestros problemas, porque Él va a completar la obra que ha comenzado. Consideremos otro de los temas de Génesis: los días de la creación. Hay una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal, que cada día representa períodos más largos. De tal manera que algunos dicen que esto de que sean días literales es metáfora o incluso mito. Esto surge a raíz de la teoría de la evolución, que supone largas eras de tiempo para explicar el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Pero notemos cómo se utiliza el término día en Génesis 1:3: y fue la tarde y la mañana el primer día. La palabra que se utiliza para día es la palabra hebrea yom. A través de todo el relato de la creación, no hay nada que haga pensar que día representa un periodo largo de tiempo, de muchos días, de muchos meses, de muchos años. No hay nada que indique algo diferente a que es un día literal como lo entendemos hoy. El término se usa en singular, no en plural, lo que indica que es un solo día, no muchos días que se acumulan para convertirse en un periodo en el cual sucedió o se desarrolló algo. Cuando leemos la historia de la creación, encontramos que fue la tarde y la mañana el primer día, la tarde y la mañana el segundo día, y así de manera sucesiva. Cuando hablamos de los días de la creación, estamos hablando de 7 días tal como los entendemos en la actualidad. La naturaleza literal del día se da por sentada cuando Dios escribió el 4º mandamiento con su propio dedo, indicando que el fundamento para el día de reposo sabático se basa en la secuencia de una semana literal de 7 días, los 7 días de la creación. Recordemos lo que dice ese mandamiento: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20, 8-11.
La creación se realizó en 6 días literales. Por eso el Señor, cuando invita a reposar el sábado, lo hace diciendo que 6 días se trabaja y el séptimo se descansa. Pero hablemos entonces del sábado y la creación. En la actualidad, el día de reposo sabático está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Por ejemplo, los días laborales van de lunes a sábado. Si usted revisa algunos de los calendarios de hace algunos cuantos años, notará que el primer día de la semana era el domingo. En la actualidad, muchos calendarios están apareciendo ahora con lunes como el primer día de la semana. Esto es un intento de hacer aparecer el domingo como el séptimo día de la semana. En la reciente encíclica papal sobre el cambio climático, Laudato Si, se denomina al día de reposo del séptimo día como sábado judío y se exhorta al mundo a obedecer un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Ahora bien, Génesis 2, 1 al 3, en el mismo principio de la historia de la creación, nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El Señor cierra la semana de la creación con un día en el que no crea cosas o seres. Sencillamente crea un tiempo de descanso, de reposo. Por eso en el mandamiento dice: acuérdate del sábado para santificarlo, porque había sido establecido, lo había dado de esta manera en la creación misma. La obra de creación se concluye con un tiempo que es separado por Dios como la señal eterna y el sello del pacto de Dios con su pueblo. Y como es dado en la creación a los representantes de la humanidad, nuestros primeros padres, Adán y Eva, eso implica que el sábado no era solo para el pueblo hebreo, que por cierto no existía todavía, sino para toda la humanidad. En Génesis 2, 1 al 3, dice que el Señor hizo 3 cosas especiales con este día. Lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Estas 3 acciones se repiten en el 4º mandamiento, cuando Dios escribe con su propio dedo y señala a la creación como el fundamento del sábado. Continuemos considerando ahora la creación y el matrimonio. El matrimonio tiene su origen en la creación. ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos años? Ha habido algunos cambios en la forma en que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Las leyes están cambiando en este sentido. Se han aprobado matrimonios entre personas del mismo sexo y de esta manera se anulan las leyes anteriores que han protegido la estructura de la familia, que tiene como su centro a un hombre y una mujer. Estos cambios plantean nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la santidad del matrimonio y la familia, según lo que las Escrituras nos definen. En el principio, Dios dejó ver cuál era el ideal de Él para el matrimonio. En Génesis 2:18 dice: después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y unos versículos más adelante, en los versículos 21 al 24, dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El ideal de Dios para el matrimonio es un hombre y una mujer. No es un hombre y varias mujeres, una mujer y varios hombres, no un hombre y un hombre, no una mujer con una mujer. Dios establece desde el principio el matrimonio entre un hombre y una mujer. Esta interrelación no se puede establecer dentro de nada que no sea una alianza heterosexual. Veamos ahora la creación, la caída y la cruz. En Génesis 1:31 nos dice que vio Dios todo cuanto había hecho y que era bueno en gran manera. Dios advirtió al hombre que había algo que él se había reservado, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en Génesis 2:15 al 17 encontramos que Dios les dijo que podían comer de todos los árboles del huerto, pero no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. En Génesis 3 encontramos cómo el hombre desconfía de Dios y como consecuencia de eso desobedece a Dios. Adán y Eva decidieron comer del árbol prohibido y aunque no murieron inmediatamente, estaban condenados a morir. Satanás, utilizando la serpiente como su medium, prometió a Eva grandes conocimientos y que sería como Dios.
Obviamente, ella le creyó a Satanás y dejó de creerle a Dios. Esto trajo como consecuencia lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La perspectiva evolucionista presentaría la muerte durante millones de años antes de que el hombre existiera, antes de que el hombre desconfiara de Dios y pecara. Esta idea tiene graves consecuencias para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no tuviese relación con el pecado, entonces la paga del pecado no sería la muerte, como dice en Romanos 6:23, y Cristo no habría tenido ninguna razón para morir por nuestros pecados. Creer en la evolución, aún agregándole algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Hemos considerado en estos minutos algunos de los temas importantes que tienen su origen en el libro de Génesis, pero la cuestión es esta: ¿qué concepto tiene usted de lo que registra el libro de Génesis? ¿Mito? ¿Historia? ¿Fantasía? ¿Realidad? El concepto que usted tenga acerca del Génesis determinará su aceptación o no del resto de las enseñanzas de la palabra de Dios.